Bueno, muy buenos días. Eh, Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este webinar preparatorio del tercer Congreso sobre Ciencia y Educación que desarrollamos y que implementamos a través del Foro Permanente de Ciencia y Educación. Mi nombre es Diego Cardona y actúo en este momento como coordinador académico del foro y de las actividades que desarrollamos, que son múltiples. Los invitamos a revisar nuestra página web, en la cual van a encontrar gran cantidad de material, de documentación y de invitaciones a participar activamente en las actividades que nos permiten de una u otra manera impactar positivamente en las acciones que van a mejorar el sector de la ciencia y la educación. Como están viendo en este momento en pantalla, pues estamos haciendo grabación de este evento. La permanencia en la conexión, pues es una autorización explícita a permitirnos hacer esta grabación, las cuales se hacen con fines puramente académicos y siguiendo las normativas vigentes alrededor de lo que es Habeas Data, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, donde muy posiblemente tendremos participantes conectados. Eh, Hay una cosa bien interesante y es que nosotros como Congreso, como Foro Permanente de Ciencia y Educación, entre otras múltiples actividades, hemos hecho cátedras relacionadas con, por ejemplo, la transformación digital del sector de la educación superior, el aseguramiento de la calidad del sector de la educación. También tuvimos un evento el año pasado en la que estábamos incorporando el Sistema Nacional de Cualificación como un actor relevante en lo que tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad, la entrega de esas competencias necesarias para ser pertinentes en un entorno como el que estamos viviendo. Por eso el Congreso que estamos implementando, desarrollando y que todos estos webinars han sido preparatorios de ellos, lo que está buscando fundamentalmente es entregar desde una perspectiva genérica, abierta, un documento de recomendaciones a través de 5 ejes integradores. En breve les comentaré cuáles son esos 5 ejes integradores. Uno de ellos es en el cual nos encontramos hoy, que es el de ciencia, educación y sociedad. Ahora bien, al final del evento vamos a tener un documento en el cual pues propongamos mejorar, mantener o eliminar desde una perspectiva que sea asociada a los 5 ejes, aportes, adecuaciones que le entregaremos a los equipos de gobierno en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, interesante lo que acaba de mencionarles, que es unos ejes integradores. Son 5. El primero de ellos es el de integración regional. Ese tuvo un webinar que realizamos el 2 de febrero pasado. Aquellos interesados en conocer qué fue lo que se discutió en ese webinar, qué se presentó, perfectamente lo podrán hacer en una grabación que encontrarán en nuestra página, la del Foro Permanente de Ciencia y Educación. El segundo de los ejes que estamos utilizando para poder hacer la recomendación, las observaciones, es el de ciencia, tecnología e innovación. Tuvimos el webinar preparatorio la semana pasada, el 9 de febrero, jueves, y allí, teniendo en cuenta una importante guía, que es el de la integración regional, donde pues fundamentalmente lo que queremos es lograr un modelo internacional, un ejercicio de internacionalización de nuestro sistema, tanto de educación como el de ciencia, nos vamos a aterrizar en, bueno, y el sector de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo es que de una u otra manera necesitamos desde el sector poder recomendar mejoras en las acciones que se realicen desde la política pública nacional, con perspectiva internacional? Eso es importantísimo que lo manejemos y por eso el primer eje, que era el de integración regional. Tendremos un webinar hoy sobre ciencia, educación y sociedad. Este webinar en el cual ya Lucía Borges nos hará la presentación como moderadora del panel, va a contar con 3 panelistas de lujo. De verdad que siempre hemos logrado tener un soporte, un apoyo, una participación de personas que nos pueden aportar muchísimo en cada uno de los ejes. Mañana tendremos un eje que es clave y que también forma parte de la política pública de nuestro país, reconciliación y paz. Un tema que es además totalmente permeado por las condiciones internacionales. Inclusive creo entender que la gran mayoría de los que estamos aquí conectados estamos ya enterados que se reiniciaron las conversaciones sobre los temas de paz en México, lo cual claramente nos genera una integración regional para poder ser claramente pertinentes.
Esto lo haremos mañana, febrero 15, y cerraremos este ciclo de conferencias, de webinars preparatorios del tercer congreso el próximo jueves. El jueves 16 de febrero realizaremos un último webinar preparatorio sobre el sistema de educación. Con estos 5 ejes guía, lo que queremos es entonces actuar desde el foro y en desarrollo del Congreso bajo unos criterios de acción. Estos criterios de acción lo que hacen es identificar qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, hacia dónde debemos actuar, desde los 5 ejes integradores. El primero de ellos, pues obviamente es el de integración regional. Como les comentaba, los temas de internacionalización para nosotros son importantes y en buena medida es parte de la razón por la cual nuestro Congreso es un Congreso internacional. Es un congreso en el que esperamos contar con la participación de múltiples expertos y además de interlocutores válidos que conozcan de buenas prácticas en ese entorno internacional. Tendremos otro criterio que es la igualdad de género, que queda perfectamente presentado el día de hoy en nuestro webinar, donde el 50% de nuestros panelistas son mujeres y el 50% de nuestros panelistas somos hombres. Así que la igualdad de género forma parte de nuestros criterios de acción, la familia como un elemento crítico, fundamental, clave, de los procesos de formación, de educación, que es lo que estamos esperando potenciar con las recomendaciones que hagamos desde el foro a través del tercer congreso que vamos a desarrollar. Los temas de inclusión, transparencia, equidad, y por otro lado también los temas de integridad que tanta problemática le están generando no solamente a Colombia, sino al entorno hemisférico. Y para el caso particular de Colombia, que también se representa en algunos otros países hemisféricos, la ancestralidad. Acá hay un tema clave y es el respeto a esa historia que hemos tenido como país, como región, y que vale la pena que tengamos en cuenta en las discusiones que vayamos a realizar. Y por último, un informe muy interesante de la UNESCO a través del IESALC, que es el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, cuyo director lo tendremos en el Congreso participando muy activamente, habla de ese informe que fue publicado finalizando el 2021, que una de las razones que llaman a la revisión del sector de la educación en primera instancia, específicamente el sector de la educación, tiene que ver con los retrocesos democráticos que hemos tenido en el hemisferio. Entonces, es importante que lo revisemos en esa perspectiva. Dejamos una, llamémoslo así, espacio abierto para que si surge durante las discusiones algún criterio de acción adicional, lo manejemos. Nosotros no actuamos bajo camisas de fuerza, sino como bien lo decimos en el foro, nosotros somos un espacio de pensamiento, un tanque de pensamiento totalmente abierto a diferentes opciones. Inclusive lo interesante es lograr el consenso en medio de la diversidad. Lo bello del sector de la ciencia y de la educación es el disenso, porque eso construye, implica la creatividad, la innovación. Así que por eso dejamos estos espacios abiertos. ¿Cómo va a ser nuestra agenda del 22, 23 y 24 de febrero? Arrancaremos con una instalación en la que esperamos contar con la presencia del presidente de la República. Así ha ocurrido en los 2 congresos previos, así que esperamos que en esta ocasión ya se ha hecho la confirmación, pero pues conocemos las agendas de la alta dirección de gobierno. Es muy posible, es posible que, esperemos que no, pues tengamos alguna delegación. Pero en primera instancia está confirmado nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro. Tendremos también la presencia del presidente del Congreso, el doctor Barreras, a pesar de sus problemas de salud, está totalmente dispuesto a acompañarnos. Como uno de los temas claves es aportarle al Plan Nacional de Desarrollo, tendremos la presencia de la presidenta del Consejo Nacional de Planeación. Igualmente, nuestra sede va a ser la Uniagustiniana en Bogotá. Así que la ciudad es la sede de nuestro evento. Contaremos con la presencia de la alcaldesa mayor de Bogotá. Igualmente, uno de nuestros sponsors es la Universidad Católica de Colombia, así que contaremos con la presencia del señor rector de la universidad en el panel de instalación. Y además, un tema importante, el presidente de la Conferencia Episcopal, que es parte integral de uno de nuestros ejes, el de reconciliación y paz, nos acompaña en esta mesa, en donde también estará sentado nuestro coordinador general, Carlos Garzón, y el rector de la Uni Agustiniana, que es donde se desarrollarán las actividades presenciales durante estos 3 días del evento.
el padre Julián Hincapié, nos estará acompañando en esa mesa de instalación. Hecha la instalación, procederemos a hacer una conferencia, una presentación por parte del director de Planeación Nacional del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Jorge Iván González, sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Ya desde el foro hemos venido actuando desde el año pasado en una valoración, una verificación, una discusión de cómo lo podríamos mejorar, cómo desde el sector podemos proponer acciones que mejoren el futuro, el devenir de nuestro sector. Cerraremos nuestra sesión de apertura ese miércoles 22 con una conferencia del presidente de la conferencia episcopal, del Monseñor Luis José Rueda, quien nos hablará sobre lo que es la ciencia y la educación para la paz y la reconciliación. En esos términos, en las bellas instalaciones de la sede de Tagasta de Unia Agustiniana, estaremos haciendo ese ejercicio inicial. Hecho eso, para la sesión del jueves en la mañana arrancaremos con una conferencia del director del Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, el doctor Francis Pedro, quien nos estará acompañando en el ejercicio que vamos a desarrollar. Después de que tengamos esa conferencia, continuaremos con otra conferencia internacional en cabeza del doctor David Julien, quien es el director ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana Iberoamericana, que es una organización, una red de universidades bien interesante que vamos a aprovechar para que nos den esa perspectiva de la internacionalización. Una vez hecho esas dos conferencias internacionales, seguiremos avanzando en lo que es la presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo desde las perspectivas que son de interés para nosotros. Por un lado, la ciencia, la tecnología e innovación. Esperamos contar con la presencia del señor ministro Arturo Luna. Ya tenemos confirmada la agenda con el ministro. Adicionalmente, el segundo de los elementos es el de la educación. También ya tenemos confirmada la presencia del señor ministro Alejandro Gaviria y esperaríamos poder tener esa perspectiva internacional con la presencia del señor canciller, quien en primera instancia ya nos indicaba que tenía la disposición para podernos acompañar y por obvias razones y dado que uno de nuestros ejes integradores tiene que ver con paz y reconciliación, el alto consejero para la paz, estamos esperando que lo logremos tener sentado con nosotros explicando la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo, además con esa línea de acción que es la integración regional. Terminada la sesión de la mañana, nos vamos a un ejercicio de discusión por ejes integradores en la tarde del jueves. Entonces nos distribuiremos los que estamos presentes físicamente en las instalaciones de Tagasta de Unia Agustiniana a salones por cada uno de los 5 ejes que ya mencioné: el sistema de educación, ciencia, tecnología e innovación, reconciliación, paz, ciencia, educación y sociedad, que es el que hoy nos convoca en este webinar, y todo lo que tiene que ver con la integración de América Latina y el Caribe. Se hacen discusiones con respecto a las diferentes temáticas que son claves, que deberíamos incorporar siguiendo estos criterios que ya mencioné de manera previa. Esperamos que en lo posible logremos hacer una discusión a profundidad de las temáticas durante esas 4 horas de acción que tengamos el jueves en la tarde. Sin embargo, mantendremos un espacio adicional durante el viernes en la mañana, después de hacer una conferencia internacional con una experta que nos ha acompañado en múltiples actividades en el Congreso, en el foro, que es la doctora María José Lemaitre, que es la actual directora del CINDA, que estuvo en su momento también en el SAC y que ha manejado temáticas muy importantes sobre lo que es la calidad de la educación. Después de esa conferencia, como les decía, retomaremos las discusiones que se están dando a través de los ejes integradores, con un objetivo fundamental en esa segunda sesión de discusión, y es lograr presentar un documento muy concreto de propuestas, que se presentarán en plenaria con la presencia de representantes del gobierno colombiano y obviamente de nuestros invitados internacionales, de qué fue lo que ocurrió en esos ejes integradores. Así que 5 relatores de manera muy concreta presentarán las conclusiones de esos ejes integradores. Después tendremos una retroalimentación de parte de los representantes del gobierno. Esperaríamos que nos acompañaran del Consejo Nacional de Planeación, del Departamento Nacional de Planeación, que tienen mucho que ver con la creación de ese documento de Plan Nacional de Desarrollo, y también representantes de las comisiones del Congreso que están haciendo la verificación de ese documento de base.
Inclusive esperaría que varios de ustedes ya lo tengan claro. El lunes de la semana pasada se hizo el registro de la ley, del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. O sea que estamos en el momento perfecto para poder generar recomendaciones y poder impactar positivamente en ese documento. Porque a lo largo lo que resta del mes de febrero y del mes de marzo es que se van a dar esas discusiones y allí nosotros desde el foro podremos presentar las recomendaciones que surjan de nuestro Congreso durante las sesiones del 22, 23 y 24 de febrero, la próxima semana. Ahora bien, una vez finalizado esa retroalimentación que nos haga el gobierno, estaremos cerrando las actividades desde el punto de vista académico con una conferencia en cabeza del doctor Francisco de Ruz, el padre Francisco de Ruz, que esperaría que una buena cantidad de los que estamos aquí conectados lo identifiquemos como un experto en los temas de paz, en comisión de verdad, en fin. Una vez hecha esa conferencia en paralelo, un grupo pequeño habremos tomado nota de todo lo que ocurrió en los ejes integradores y también de la retroalimentación que nos hayan realizado desde el gobierno con sus representantes para poder sacar una declaración que leeremos para cerrar las actividades. Por último, y gracias al apoyo de nuestra sede, la Uni Agustiniana, tendremos un acto cultural bien bonito, muy interesante, que esperamos sea del agrado de todos los que estén físicamente en las instalaciones de Tagasta, de Uni Agustiniana, y también conectados de manera remota, dado que este es un congreso que estaremos realizando de manera híbrida. Pues de eso se trataba. Aquellos que aún no están en este momento registrados en el Congreso, los invitamos a que lo hagan. Inclusive ya lo pueden hacer, cogen su celular y leen el código QR y desde allí van a poder hacer su proceso de preregistro y realizar todos los elementos asociados a los temas financieros, de matrícula, en fin. No quiero dejar pasar este momento para reiterarles el comentario que hice al inicio. Uno de nuestros socios, uno de nuestros apoyos fundamentales ha sido el canal Zoom, un canal académico, universitario, a través del cual estamos logrando una cobertura sustancialmente superior a la que tenemos en este momento en nuestra conexión Zoom. Como se habrán dado cuenta, ya estamos en el límite de esta licencia, que son 100 participantes conectados. No se preocupen, aquellos que por alguna razón no puedan entrar a esta sala, lo pueden seguir a través de nuestro canal Facebook Live del Foro Permanente de Ciencia de Educación. Allí le pediré el favor a nuestro apoyo en este momento, a Cristian, que nos indique el enlace en el cual si alguna persona que ustedes conocen que no se ha podido conectar, le digan a través del Facebook Live del Foro Permanente lo pueden seguir o a través del canal Zoom. De verdad que muchísimas gracias y pues Lucía, quedamos en tus manos para avanzar en este ejercicio tan interesante que vamos a realizar. Diego, muchas gracias. Y bueno, muy importante esta entrada para que todos estemos sintonizados y participar activamente en el Congreso, que son esfuerzos de la sociedad civil muy importantes para el Estado, para los diferentes actores y ojalá todos nos puedan acompañar. Un saludo cordial a todos nuestros participantes que ya están conectados y que, bueno, pues nos hacen más retador este espacio. Yo quisiera presentar a nuestros tres panelistas, a quienes por supuesto les agradecemos permanentemente su disposición a estar en estos espacios de reflexión, de análisis, de compartir conocimiento. Sandra Rocío Mondragón, querida Sandra, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, yo solamente voy a hacer un súper resumen de la hoja de vida de cada uno de ustedes porque pues son de esos colombianos maravillosos que me gusta estar siempre invitando porque pues nos hacen sentir muy orgullosos de todo lo que hacen y aportan al país. Sandra es nuestra administradora de empresas, especialista en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en dirección y administración de empresas de la UPTC, un magíster también en dirección de empresas de la ICEAD y candidata a doctorado en gestión de la Universidad EAN. Actualmente pues ha ocupado varios cargos y actualmente es decana
en una de las facultades de la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia y presidente de ASCOLFA, de las Asociaciones de Facultades de Administración, integrante del grupo de investigación UDP categoría B. Yo, digamos, hago el súper resumen porque la verdad tienen una hoja de vida extraordinaria nuestros panelistas. Sandra, bienvenida y muchas gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lucía, a todos bienvenidos y también a todos los que nos están acompañando hoy, doctor Germán, doctor Carlos, que son mis compañeros en este momento en el panel. Muchas gracias. Bueno, presento a nuestro otro panelista, Carlos Alberto Parra. Bueno, Carlos, colegas de la Universidad Nacional, tú eres egresado de la Facultad de Derecho, hiciste con una beca Colfuturo el grado en propiedad intelectual en el Franklin Pierce Law Center de Concord, New Hampshire, y actualmente eres el gerente de la oficina de Olarte Maure en Tokio, Japón. Todo relacionado con desarrollo, investigación, ciencia, tecnología y propiedad intelectual. Así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días para todos. Gracias, Lucía, por la presentación y un gusto conocer a la doctora Sandra y al doctor Germán a través de eso y pues, espero que podamos hacer un panel divertido, por lo menos. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, por último presento a nuestro panelista Germán Alberto Mejía. Él es el director general de Salus Mundi y cofundador de BM Lab Latam. Muy articulado con el sector empresarial para el desarrollo, competitividad, productividad y articulando siempre los temas de biotecnología, de desarrollo científico y desarrollo empresarial. Germán, buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, doctora Lucía, a los panelistas, a todo este sistema alrededor de temas tan fundamentales como la ciencia, la educación, y por supuesto todo con el fin del desarrollo. Un gusto estar con ustedes. A ustedes muchísimas gracias. Y bueno, como conversábamos en algún momento, no hay nada más maravilloso que poder identificar desde los diferentes sectores, desde los diferentes actores, cómo es que nosotros podemos transformar nuestra sociedad. Y el gran reto es cómo reflexionar activamente sobre el escenario que habitamos, cómo lo podemos transformar siempre en mejora y en procura del bienestar general. Digamos que hay un reto enorme en ese pensamiento y a veces nos quedamos demasiado en las formas cuantitativas y nos falta también revisar las formas cualitativas a través de esa reflexión desde las humanidades, pero también a través de esa reflexión desde los actores, cómo se ven, cómo se sienten, cómo se articulan, cómo se van encajando en ese proceso de construcción y transformación de la sociedad. Cuando planteábamos este eje temático en la agenda del Congreso, nos planteamos varios temas que son articuladores y que son complementarios entre sí, pero cada uno muy complejo. Y cuando estábamos identificando estos panelistas, encontrábamos un factor común maravilloso y era cómo ustedes han trabajado y aportado desde sus diferentes roles, el empresarial, el público, el académico, desde sus diferentes roles, cómo han aportado en esa articulación y esa mirada integral del desarrollo científico, de la transformación y digamos, el aporte y la gestión del conocimiento al desarrollo empresarial. Y porque, bueno, somos unos convencidos del rol fundamental de la empresa.
como uno de los actores del sistema. Entonces, yo les doy la palabra a cada uno 5 minutos para que desde su perspectiva nos cuenten cómo es ese papel de la ciencia y la educación para la transformación de la sociedad. Si quieres arrancar, Sandra, tenemos ese privilegio siempre. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lucía. Bueno, yo quisiera pues realmente iniciar diciendo que nosotros hoy debemos considerar esta ciencia no solamente como ese conjunto de elementos que usted nos lo ha dicho, hoy vienen a explicar y a determinar el comportamiento de muchos fenómenos, sino también realmente el papel que tienen estas sociedades de transformarla. Esta ciencia hoy nos da y nos está permitiendo una integración sobre todo de tecnologías exponenciales que nos permite la articulación hoy con el sector empresarial en algo que ha tomado una relevancia post-pandemia impresionante y es el desarrollo de tecnologías exponenciales. Aquí es importante decirlo, hoy pues digamos yo represento una de las universidades públicas más grandes a nivel nacional e internacional, que es la UNAD, pero nos ha permitido llegar a las regiones y esto nos ha permitido también hoy que a través de la inteligencia artificial el desarrollo de estas nuevas ciencias soportadas en esta realidad virtual nos permita hoy la innovación, el desarrollo tecnológico, pero sobre todo esta triada acompañada de la ciencia. Y esto nos permite algo que es muy importante, contribuir a los territorios, al país, a potenciar esos estándares de desarrollo que favorecen algo que es muy importante y es la inclusión. Yo pienso que no hay mejor poder de transformación en la sociedad que es la inclusión. Y es aquí donde realmente todos los factores de desarrollo humano y las condiciones de equidad empiezan a tomar un factor relevante. Entonces es a través de esta tríada, de esta ciencia, que nosotros tenemos un papel fundamental y es el ser a través de la educación catalizadores de desarrollos, de resultados que permeen no solamente a la educación, a las organizaciones, que tengamos reglas de juego y que esto nos permita a nosotros algo que es muy importante y es la calidad de vida, el impacto de desarrollo en estas regiones, que hagamos investigación de frontera, que esta investigación de frontera realmente le apunte a algo y es al desarrollo de la infraestructura en todos lados de las regiones. Con un único fin, realmente nosotros a través de la educación, pero junto con la empresa y con el Estado, podemos aportar algo y es a estos resultados que realmente potencien el impacto en capacidades, en ciencia, en tecnología, en innovación. Esto nos va a permitir a nosotros no solamente redireccionar en muchas organizaciones para crear negocios mucho más competitivos, más sofisticados, para implementar mecanismos que nos permitan tener organizaciones sostenibles, que nos permitan hoy desarrollos tecnológicos y obviamente esto pues nos va a tener realmente generar innovaciones disruptivas y creativas, sino que algo que realmente queremos con la educación y que queremos llegar y permear, y es que la ciencia sí transforma la sociedad, pero transforma esas realidades desde las regiones más apartadas que tiene Colombia, y lo más importante, siempre de manera inclusiva, porque para nosotros si tenemos condiciones de equidad y tenemos condiciones que podamos aprovechar desde los territorios, vamos a tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces esta es como la primera reflexión con la que yo arranco y es aquí donde pues el papel de la ciencia sí nos permite a nosotros a través de la educación transformar positivamente la sociedad. Gracias, Sandra. Importantísimo. Carlos. Bueno, yo trabajo en el sector privado. Yo trabajo en una firma de abogados en propiedad intelectual. Así que yo estoy en contacto directo con ciencia, tecnología e innovación y vengo trabajando en esto desde hace más de 20 años. En Colombia y por fuera de Colombia. Ahora estoy viviendo en Tokio. La razón por la cual estoy aquí en Colombia durante este par de meses es única y exclusivamente para hacer una cosa sencilla. Yo vengo a reclutar emprendimientos en ciencia y tecnología que estén interesados en el mercado asiático. Están interesados en desarrollo tecnológico, están interesados en desarrollo de negocios, están interesados en transferencia de tecnología, están interesados en inversión. Y una cosa que ustedes acaban de mencionar muy bien y me parece muy importante es cómo transformamos Colombia, y esa es la reflexión que yo me hago estando en mi oficina en Tokio, cómo transformamos la realidad colombiana usando ciencia y tecnología.
¿por qué nosotros en el mundo no somos todavía ningún referente de ciencia, tecnología e innovación? Si ustedes preguntan en el mundo, ¿cuáles son los top 10, o los top 20, o los top 50, o los top 500? Es muy probable que nosotros ni siquiera estemos ahí. Es decir, cuando yo me voy a un foro internacional en Japón, o en Corea, o en Singapur, y la gente ve un colombiano que viene de una firma colombiana, de una empresa colombiana, en este caso una firma de abogados de propiedad intelectual, en esos foros tan sofisticados, con gente tan importante, me han preguntado varias veces, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué hace un colombiano en este foro? ¿Qué hace un colombiano hablando de ciencia, tecnología, innovación, propiedad intelectual? Entonces, para mí la interacción de esos temas es muy clave, porque yo sí creo que nosotros tenemos mucho que decir en ciencia, tecnología e innovación, y creo que nuestras universidades y nuestros centros de investigación están generando mucha ciencia, tecnología e innovación que tienen un impacto directo en los problemas globales del mundo. En inteligencia artificial, en economía circular, en limpieza de aguas, en recolección de residuos, en economía circular, en biotecnología, tecnología de la información. Yo conozco las universidades, he tenido el privilegio de trabajar con ellas desde hace más de 15 años. He estado en el terreno con cada una de las universidades públicas y privadas en prácticamente toda la región del país, y tengo el conocimiento de qué somos capaces de hacer. Y una cosa que me parece espectacular es que muchas universidades están invirtiendo seriamente en no solamente formar muy buenos profesionales o muy buenos científicos, sino formarlos para que salgan a generar valor, para que salgan a crear una propuesta de desarrollo global, de una propuesta económica, comercial, basada en ciencia y tecnología, que tenga sentido no solamente para Colombia, para resolver problemas colombianos, sino problemas regionales, inclusive problemas globales. Y ustedes espero que me crean cuando les digo que me he reunido por lo menos con muchos emprendimientos en estas semanas, 5 semanas que he estado aquí en Colombia. Pero me he reunido por lo menos con 5 emprendimientos que tienen soluciones de ciencia, tecnología e innovación. Son propuestas de soluciones globales que tienen un impacto inmediato en Asia, tienen un impacto en Latinoamérica, que tienen un impacto importante en el mundo. Y vienen de Colombia. Y mi trabajo, de alguna manera, si ustedes me lo permiten decirlo, mi trabajo, yo vengo del sector privado, estoy trabajando en el sector privado, es dar a conocer esos emprendimientos con el propósito de que efectivamente los ofrezcamos con una oportunidad de negocio, de desarrollo tecnológico, que tenga un impacto en la sociedad global, pero que tenga un impacto en la sociedad local. Y a mí me parece que eso es muy importante, y eso lo he hablado con varios rectores con los que he tenido el privilegio de compartir esta clase de reflexión, es sobre cómo formamos a nuestros ingenieros, a nuestros científicos, a nuestros matemáticos, para que salgan a ofrecer una oferta de valor. Que no solamente salgan a ser buenos empleados, eso es muy importante, y ojalá lo sigamos teniendo, pero yo creo que es extremadamente importante que salgan a ser emprendedores, que salgan a ser empresarios, que salgan a generar una oferta de valor, no solamente para Colombia únicamente. Estamos en una sociedad global y tenemos que participar de la sociedad global. Y una de las motivaciones que más me genera inquietud a mí, particularmente como colombiano, es un reporte que vi de hace unos par de años de las Naciones Unidas que comparaban el nivel de ingreso en países del centro y países de la periferia relacionados con las diferentes revoluciones industriales que ha habido en el mundo. Y todas las revoluciones industriales que conocen la historia, la primera, la segunda, la tercera, y ya estamos en la cuarta revolución industrial. La línea de separación entre el ingreso y el acceso a ciencia, tecnología e innovación iba así, creciendo. Se estaba abriendo. Es decir, los países del centro estaban generando mayores ingresos, mayor acceso a ciencia, tecnología e innovación, y los países de la periferia, nosotros todavía estamos en la periferia. Seguíamos una línea básicamente paralela y no estaba creciendo absolutamente nada. Y en este momento la línea de diferencia en ingreso es básicamente de que el promedio de países desarrollados de ingreso es de entre $45,000 y $60,000, y el promedio nuestro aquí sigue siendo muy bajo. Sigue siendo de $5,000 o menos en el año. Y eso es una brecha demasiado grande que si no empezamos a cerrarla seriamente, si no empezamos a trabajar seriamente en eso, por eso cuando la doctora Mondragón mencionaba que es extremadamente importante invertir en esas regiones y en nuestras universidades, en nuestro sistema educativo, para generar una masa crítica de
emprendedores, de empresarios que usen la ciencia y tecnología e innovación para generar un valor que tenga un impacto global y participar de esa generación de riqueza. Solo para dar un ejemplo, en soluciones en ciencia, tecnología e innovación, básicamente en inteligencia artificial, en Big Data, en el 2030 va a generar más o menos alrededor de unos 35 billones de dólares en el mundo. 35 billones de dólares en el mundo. ¿Cuánto de eso va a quedar aquí en Colombia? ¿Cuánto de eso va a quedar en la región latinoamericana? Y esa pregunta me la hago yo, por eso vengo aquí a decirles a esos emprendedores con los que me he reunido y tengo aquí abajo en la oficina esperándome a 15 de ellos. Después de terminar aquí a hablar con ustedes, es para ver cómo hacemos para recoger un porcentaje de esos 35 billones de dólares que se está produciendo solamente en inteligencia artificial y en Big Data. Solamente en eso, no más. Y ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, reclutar a personas, y por eso el sistema educativo para mí es tan importante, que nos ayude a aportar esos emprendedores y esa ciencia y tecnología para ir a ofrecer en los mercados globales algo más interesante que simplemente café verde, aguacatejas, flores y cacao. Café. Listo. Muchas gracias, Carlos. Además, muy motivante porque entonces podemos identificar que sí hay, que sí se está desarrollando, que es solamente generar esos espacios de articulación entre inversionistas y desarrolladores que se puede jalonar el sector. Muy bien, muchas gracias. Germán, queridos, 5 minutos para, desde tu perspectiva, ¿cómo es eso de la ciencia, la educación y la transformación de la sociedad? Pues es un tema que tal vez en la realidad que enfrentamos es la urgencia por buscar interacciones positivas. Me explico. Ciencia y educación, ¿para qué? El Congreso Internacional nos plantea para el desarrollo y la paz. Ah, bueno. Ciencia y tecnología para satisfacer egos individuales de grandes investigadores. No. Para llevar a, y voy a decir una palabra, monetizar el conocimiento con una visión de valor compartido mejor que de creación de acumulación individual. He tenido la oportunidad en los últimos 3 años de acompañar a un científico colombiano que lidera un sistema científico. Él vive en México, se llama Luis Orlando Castro Cabrera. Él hace biotecnología verde, ha creado, él comprendió lo que aportan microorganismos y ha diseñado consorcios microbianos para poder mineralizar la materia orgánica y convertir ella en un bioabono de 4ª generación, con unos reconocimientos de patentes, 3 en Estados Unidos, otras 3 en México, en 15 países tiene reconocimiento de patentes. Cuando entro a ese mundo de la biotecnología, habiendo estado antes en el sector académico, en el empresarial, incluso en el público de elección popular, encuentro una visión de un científico en donde lo que genera es una interacción con el campo y empieza a a entender las necesidades del campo. Yo nunca había visto a un científico, había conocido a algunos, pero trabajando no los había visto, porque uno los ve es en sus sitios, encerrados en sus laboratorios o en sus centros de investigación, pero bajando directamente, este caso en particular, a donde estaba el agricultor, el que tenía el problema ambiental de la materia orgánica, y ahí empiezo yo a crear unas reflexiones porque a mí me llevan a generar ese sistema de interacción, organización y corporativa. Y tal vez lo primero que entro como en aprendizaje y de entendimiento, la ciencia para facilitar procesos, para innovación, pero sobre todo para asociar variables. El conocimiento ha sido muy por sectores, por individuos o por personas que lo generan, pero no terminamos de conectarlo. Y un reto que tenemos como sociedad es la transversalidad del conocimiento y la utilización en su mejor forma para conseguir resultados óptimos. Cuestionar, observar y, por supuesto, articular son las grandes realidades que vive un empresario. Nosotros como empresarios estamos permanentemente pensando en cómo crecer la competitividad. Y nosotros definimos la competitividad como la capacidad
de cambiar la estrategia de juego, identificando y descubriendo potencialidades en procesos, tecnología y personas. Y esa competitividad se gesta en la calidad de las interacciones. Y tal vez el gran reto que tenemos desde la misma educación, donde están unas áreas y unas categorías como el Executive Education, y no es por utilizar tontamente un anglicismo, sino que la formación directiva tiene a nivel global una categoría que se llama Executive Education. Y no es solamente para los de las grandes empresas. La micro y la pequeña generan la mitad del empleo y la productividad o el 40% del empleo y la productividad en Colombia. Ellos nunca van a un escenario de Executive Education. Los escenarios de Executive Education, de formación directiva, especializada en formación directiva, y sobre todo en la calidad de formación directiva, por supuesto está para ciertos sectores. Hay que ampliar eso. La educación para bajar, para perfeccionar habilidades de dirección. Entonces, unir el conocimiento a los procesos requiere un puente. Y eso se gesta en las condiciones y esas características de las interacciones. Y por eso el gran reto, tal vez, y sin pretender pues aumentar un poco argumentos en esta inicial presentación, es entender el papel de todos los actores para propiciar puentes de interacción. Y que para que desde esa perspectiva se entienda y se verifique todo lo que significa en cada sector económico el conocimiento apropiado. La apropiación del conocimiento científico es difícil en muchos casos para las empresas, y lograr traducir este conocimiento científico a los pequeños y medianos, a los micros, es determinante para poder generar una posibilidad de desarrollo, porque ahí está el empleo, una gran parte del empleo, ahí está gran parte de la productividad, y es parte también de no permitir que se vuelva un problema y una identificación negativa de lo que es hacer empresa. Hay que darle el significado de hacer empresa como gran transformadora de lo que es el pensamiento de la sociedad. Mucha cultura se ha transformado desde las empresas, muchas veces para mal. Hoy vivimos grandes ejemplos de eso, pero muchas veces para bien. Y nosotros como visión de empresa tenemos que ser conscientes de cómo desde la formación a sus actores debemos transformar la sociedad desde transformar la cultura empresarial. Y eso se da en esas calidades de interacciones. Por eso centro mucho todo este planteamiento en la capacidad de asociar conocimiento, variables, alternativas, para al cruzarlos tener mejores y más efectivos caminos. Germán, muchas gracias. Pues nada, cuando la UNESCO nos plantea la ciencia como la mayor empresa colectiva de la humanidad, imagínense en esa frase maravillosa, la ciencia como la mayor empresa colectiva de la humanidad. Y colectiva, esa palabra que es tan fundamental justamente para lograr esas grandes transformaciones. Yo le cedo la palabra a Carlos para que desde esa perspectiva de la articulación del desarrollo científico, la propiedad intelectual, el desarrollo empresarial y una palabra maravillosa que mencionabas, Carlos, anteriormente, y es cómo formar para ofertar valor, pero esa oferta de valor que sea realmente transformadora de esa sociedad que queremos, de esa sociedad que debemos reflexionar permanentemente. Entonces, en ese contexto de ser la mayor empresa colectiva de la humanidad, ¿cómo identificas tú ese tema de esa determinación de la ciencia y la educación en la definición del modelo de desarrollo? Y digamos que te doy todas esas palabras estupendas para poder unir y desde tu perspectiva darnos estas orientaciones. Pues sí, gracias. Y solamente para dar un poquito del contexto y la respuesta, yo sí estoy convencido que nosotros tenemos un reto enorme en temas de educación para hacer la ciencia y la tecnología.
Y eso que tocaba de decir de empresa, que es una empresa global, es una empresa que le pertenece a todos, yo lo que sí quisiera es que nos tomemos en serio y nosotros accedamos a esa riqueza que se genera con esa tecnología e innovación. Y nos quedamos simplemente viendo en ser consumidores de tecnología, en ser tecnologías de ciencia, en consumidores de ciencia, en ser aplicadores de la misma para solucionar problemas únicamente locales o muy de nosotros aquí en nuestra región o en nuestra ciudad. Yo creo que uno tiene que participar de esa empresa global y uno tiene que hacer esa oferta y tiene que formar personas para que participen en la oferta. Uno de los retos que yo expongo a los emprendedores con los que estoy reunido en este momento y me están esperando abajo y por eso me tengo que retirar, es que tengan una visión a largo plazo, que tengan una visión global. Si ustedes han hecho el ejercicio, algunos de ustedes, de mirar un poquito la historia de Asia, la historia de Corea, la historia de China, la historia de Japón, se podrán ver que el tema de visión a largo plazo es muy importante. Y continuar esa línea planteada es muy importante. Yo recuerdo que cuando el emperador Hirohito, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, le dijo a los japoneses, oiga, la razón por la cual nosotros perdimos la guerra con los Estados Unidos es porque no tenemos ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología de los norteamericanos fue superior a la nuestra. La labor nuestra de los siguientes 50 años es formar ingenieros, formar científicos y fortalecer un sistema de educación. Y eso lo dijo el emperador en 1945. Y el emperador de hoy, que es distinto, el emperador Reiwa, que es el emperador de hoy, sigue impidiendo exactamente lo mismo. Es decir, llevan mal contados 70 años haciendo exactamente eso. Corea decidió exactamente lo mismo después de los 50. China lo decidió hace más o menos unos 30 años. Copió como loco. Pero en este momento son el país que más patentes en el mundo presenta. Y desplazó a los Estados Unidos hace 3 años. ¿Cuántas patentes presentamos en Colombia que reflejan esa investigación, desarrollo e innovación? ¿Saben cuántos arreglados? Llevamos nosotros en el promedio de 2.000 y llevamos presentando 2.000 por los pasados 10 años. 2.000. Cuando yo le cuento a alguien en Japón que en Colombia todo el país presenta 2.000 patentes de invención, no se van a reír. Me miran como diciendo, bueno, pues es que usted es colombiano, hermano. Y a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me disgusta muchísimo que nos miren como si nosotros fuéramos hermanitos menores. Como que tuviéramos menos capacidad intelectual para formar parte de esa economía global, de esa empresa global, de ese conocimiento científico y tecnológico. Y yo creo que tenemos que ser altamente ambiciosos, tenemos que confiar en nosotros mismos y ser capaz de nuestro sistema educativo intervenir y participar de esa economía global, de esa empresa global, como tú lo llamas, Lucía. De lo contrario, vamos a pasar, como decía el maestro García Márquez, otros 100 años de soledad, esperando que alguien más nos haga el favor de venir a enseñarnos qué es lo que debemos hacer para salir de su desarrollo. Y creo que no tenemos tiempo para esperar. Yo no quiero que mi hijo y los nietos de mis hijos sigan pensando que la mejor manera de tener una mejor vida es tenerla por fuera del país. Porque quedarse en Colombia parece que no da esa posibilidad. Y ustedes que son educadores, ustedes que trabajan en las universidades, ustedes que están formando a esos, yo les ruego, les suplico como un colombiano común y corriente, que me den a mí la oportunidad de interactuar con ustedes para recoger, para reclutar a esos emprendedores que resultaron de ese sistema educativo en ciencia, tecnología e innovación para llevarlos a Asia a recoger los frutos de su trabajo, de su esfuerzo, de su trabajo, que tienen impacto directo en esa ciencia global para ir a recoger los frutos y traerlos acá, generar riqueza, generar empleo, generar mejores condiciones económicas, generar inclusive un retorno en inversión directa a las universidades que están invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación y que creen que esto es posible. Así que con esas palabras, Lucía, espero que haya respondido tu pregunta, tu inquietud. Yo les ofrezco disculpas a ustedes por tener que retirarme, pero de verdad es que me están esperando abajo emprendedores en ciencia, tecnología e innovación para ver si me lo llevo para Japón a hacer plata con ellos. Vale, gracias, Carlos. No, muy importante la orientación y por supuesto siempre el reto de poder hacer las cosas.
Decía un filósofo que nos invita permanentemente a hacer reflexión desde el humanismo, esa sociedad que queremos construir, y es pensar para actuar. Y eso es parte de ese reto que nos plantean permanentemente ustedes, quienes hacen ese link entre ciencia, tecnología, educación y el sector empresarial. Muchas gracias, Carlos. Sandra, querida. Gracias, doctora Lucía. Bueno, yo creo que algo, y retomando las palabras de Carlos, es cuál es realmente este papel desde la educación. ¿Cómo estamos hoy haciendo estas nuevas dinámicas? Y yo pienso que aquí hay un tema importante, y es cuando hacemos esa pregunta, o tú la lanzabas, ¿es determinante la ciencia y la educación en estos nuevos modelos de desarrollo? La respuesta es sí. Ambas variables son vitales para un desarrollo perdurable. ¿En dónde? En términos locales, en términos desde lo local y obviamente llevarlo hasta lo global, desde los territorios, desde las regiones y obviamente que impacten el país. No puede haber ciencia sin educación, y educación realmente para transformar la sociedad debe ser a través de la ciencia. Debe ser un modelo de desarrollo sostenible, pero aquí obviamente es importante involucrar aspectos económicos, sociales, tecnológicos, culturales, políticos y ambientales. No es lo mismo atender las necesidades hoy de Colombia que atenderlas en otra región del mundo, pero esta integración sí es importante tenerla en cuenta. Entonces aquí los currículos ya tienen una dinámica distinta, y aquí sí es la respuesta, Carlos. Nosotros salimos a escuchar estas necesidades hoy de algo que es muy importante, y es de estos empresarios, es de estos inversionistas. Les estamos diciendo qué necesitan, cómo necesitamos transformar obviamente a ese estudiante que llega con un pensamiento disruptivo, articularlo obviamente no solamente en las ciencias de la lógica matemática y, como tú decías, de los modelos cuantitativos, sino de estas ciencias sociales que obviamente van articuladas con la gestión, que van articuladas con esas ciencias relacionadas y que nos permiten hoy tener una educación basada en esto, en implementar temas hacia la ciencia, en realmente los soportes de desarrollo vocacionales que implican pensar en un currículo que favorezca las competencias, competencias para la ciencia, para el desarrollo de la tecnología, para implementar soluciones basadas obviamente en este ingenio que hoy nos permite a nosotros herramientas que realmente permiten es favorecer las habilidades de pensamiento creativo. Este es el nuevo currículo, no solamente de las áreas desde las ciencias sociales o desde la administración, sino de todas, realmente transversal como las ingenierías, y que hoy nos va a permitir la articulación entre la educación y esta ciencia aplicada que nosotros necesitamos. Algo que también nos retrotrae es: necesitamos más empresarios y necesitamos más gente arriesgada. Es importante tenerlo, pero arriesgada desde el conocimiento, con la articulación de la educación superior, con adquirir conocimientos que transformen esta ciencia y obviamente las habilidades a los procesos de investigación. Pero ¿qué tipo de investigación? Porque estamos hoy, y el país le está apostando, y realmente desde las universidades estamos apostando a los centros de gestión y obviamente de innovación y desarrollo empresarial. Pero ¿qué queremos? Investigación experimental, correlacional, aplicada, y que obviamente nos permita generar modelos de desarrollo que permitan implementarse en todos los gobiernos, no solamente desde lo económico, desde todos los temas sociales, ambientales que podemos tener, sino un desarrollo integral, donde realmente estemos basados en las personas, donde impactemos lo local y lo regional, donde obviamente sea perdurable y sustentable. Esto suena muy bonito, pero cuando ya lo aplicamos, es importante ver que estos emprendimientos no solamente sean de exportación, sino le permita algo que es importante. No podemos hacer país si no retornamos a estas regiones, si no podemos involucrarlos desde cada una de las regiones para que aquí se vean estas economías y se vea la pujanza de esto que estamos haciendo, formar a las personas para estos valores en la ciencia y la educación. Entonces acá la implementación de estos desarrollos, y por eso para nosotros es muy importante que en estas regiones más apartadas existan estos centros de innovación y permitan que hoy estudiantes puedan ejercer y aplicar temas de emprendimiento, pero emprendimiento aplicado en estas regiones, porque muchos de estos emprendimientos hoy, como lo decía Carlos, qué rico apostarles a Carlos, pero que se vea el retorno en estas regiones y que los estudiantes por lo menos puedan ver
que aquí en estas regiones hay retorno en esto, que nosotros tenemos realmente en dónde aplicar esta tecnología y sobre todo ver el desarrollo económico que nos permita algo, equidad en las regiones. Para nosotros es muy importante. Lo digo basado en algo y es que los estudiantes de la UNAD particularmente tenemos 180.000 a nivel nacional y son de estratos 1 y 2 el 85%. Y ustedes no se imaginan el impacto que tiene realmente cuando se hacen ejercicios de innovación y generación de nuevo conocimiento en las regiones, y esto permea no solamente a la región, sino a los gobiernos regionales, y el impacto se puede empezar a ver, los pequeños cambios se ven desde aquí. Entonces es importante creer en este talento, porque para nosotros como universidades, y yo creo que desde Ascolfa, aquí lo hablo ya como Ascolfa, es importante y nosotros le estamos apostando algo desde los microcurrículos, y es a este pensamiento hoy que lo hacemos desde la investigación, pero es de esta investigación aplicada a la gestión de las organizaciones y que nos permita cada vez más afianzarnos con algo, y es el Estado, los empresarios y los inversionistas, para apuntarle a esos cambios que realmente generen impacto. A esto le estamos aportando, obviamente, lo hacemos desde generar confianza, pero también desde atraer estos inversionistas para que puedan creer en estos desarrollos y sobre todo que sea algo sostenible en el tiempo. Gracias, Sandra. Analizábamos en algún momento digamos, entender que la ciencia genera nuevos conocimientos, mejora la educación y debería estar permeando la educación desde la básica, primaria, la media, para tener un impacto mayor en la superior, y aumenta nuestra calidad de vida. El reto, por supuesto, es cómo responder, cómo esa ciencia responde a las necesidades de la sociedad y a esos desafíos mundiales que planteaba Carlos. Germán, la pregunta sería, ¿cómo fortalecer o promover esa articulación de la ciencia y la empresa en torno a lo que identificamos como esas necesidades de la sociedad y a esos desafíos mundiales? Es que hay un tema cultural que tenemos que trabajar porque hay muchas iniciativas y hay que empezar por ver el vaso medio lleno. Hay muchos esfuerzos de articulación, de planes conjuntos, pero mantenemos una cultura individualista. En lo institucional, cada uno como queriendo ser el mejor, en lo empresarial, cada uno tratando de superar al otro, pero la capacidad de crear cadenas de valor compartidas es difícil. Y sí se logra, y hay ejemplos importantes en Colombia, pero es un tema de cultura pasar de el examen individual, lo pasamos, pero el colectivo, pues hay buenas expresiones, pero el resultado que tenemos como sociedad no es. Tanto que una consecuencia es que se ideologizó todo, y entonces se crearon bandos y posiciones, y polos, y extremos, y al final el conjunto de la sociedad a la que el empresario lo necesita, y hablo del empresario, el que también tiene un empleado, en una microempresa que es muy valiosa, o en una pequeña, porque es fácil referirnos a la que tiene capacidad de consumirnos a nosotros, las instituciones, pero es duro referirnos al que crea 1, 2, 3, 4, pero en la suma pueden estar impactando casi el 40% del empleo. Y es ahí donde es cuestión de agendas. Y lo ve uno en logros importantes. Hay diferentes expresiones que se dan, que más allá de hacer proselitismo de algunas, es empezar a sintonizarnos sobre cómo abrigar, sobre todo, la agenda en planes comunes. Ese es un primer elemento. Es una transformación cultural, insistimos, sobre lo que significa el desarrollo de un objetivo empresarial. Y es que hemos sido consumidores, nos volvemos más comerciantes que industriales. Y ahora en este mundo de la transformación digital, menos mal hay expresiones como en Medellín, como en Bogotá, como en el eje cafetero, de nuevas tecnologías. Pero por supuesto, eso tiene un impacto medido. Pero el resto de consumo, los otros sectores económicos, donde hay industria, donde hay unos empleos mejor calificados, porque la industria
puede tener, la producción puede tener mejores oportunidades de empleo, más calificados. Ahí estamos viendo que como que es el empresario, es el aprovechado, el corrupto, el que hizo mal la plata. Y sí hay muchos, de acuerdo. Y lo hicimos mal como sociedad, porque lo que tenemos no está bien. Y eso genera una reacción que vivimos en esta época. Pero igual, también hay otros que lo han hecho bien desde el principio, con un criterio social, no de acumulación, sino de compartir. Mientras mantengamos esos prejuicios y juicios y filtros negativos, no llegamos a la convocatoria que nos hacía Sandra hace unos minutos. Hay que crear confianza, tan sencillo como eso, tan escuchado como eso, pero Sandra lo volvía a decir, cómo esa proximidad entre unos y otros permite andar un camino juntos. Y ese camino juntos es difícil con las prevenciones que hay, pero es cuestión de agenda. La agenda en grupos de trabajo o de sectores económicos que tienen un trabajo específico y una orientación específica. ¿Cómo yo traduzco ese conocimiento? Hay instituciones que están, universidades que están en esa lucha permanente y que están buscando conectar a unos con otros para poder bajar el conocimiento en productividad de procesos. Nosotros en el trabajo somos con un bajo nivel de disciplina. Definimos el qué, pero en el cómo nos perdemos, porque soy cuidadoso. Mantenemos una posición políticamente correcta, con prudencia, como que no nos pisemos las mangueras. Entonces, no enfrentamos los temas que tenemos que enfrentar con mi interlocutor, con el que yo tengo la interacción. Y si yo no enfrento eso, pues no hay confianza para poder construir sobre un proyecto conjunto, para que armemos juntos una camisa o para que armemos juntos un proceso, para estar articulados a una cadena de valor. Y eso es de formación. Hoy no ve en muchas universidades saliendo jóvenes diciendo, yo no quiero ser empleador, yo quiero ser emprendedor. Y hay muchos. No hay que buscar, no hay que mucho. Hay muchísimos en muchas universidades, de todos los niveles. Y con esa presión, porque han visto a su papá sufrir el empleo, porque ha visto a su mamá haber perdido el empleo. Y ellos empiezan a ver, este es un momento importante también para esas generaciones. Pero tenemos unos mayores que tienen experiencia, que ya no están habilitados en la vida corporativa, porque después de cierta edad ya no son para la vida corporativa, porque hay unos jóvenes que de pronto no cuestan tanto a ese mundo, pero que traen otras tecnologías, pero dejamos de aprovechar un talento humano importante para el proceso de capitalizar el conocimiento, es aplicar el conocimiento. Hay talento humano para lograr transmitir el conocimiento a muchas empresas que lo necesitan, traducirlo, hacer un puente entre el conocimiento técnico y el práctico. Y ese match es muy importante para el proceso. Entonces nos juega mucho de ese elemento que, insisto, la doctora Sandra tocó sobre confianza para poder tener interacciones positivas y agendas compartidas que nos lleven a un mejor resultado. Me surge una inquietud, Sandra y Germán, y es que si bien es claro en este escenario que reconocemos ese rol importante y potencial de la empresa, la pregunta y la inquietud es ¿cómo hacemos para que la empresa ayude justamente a jalonar esa articulación que sí lo ha hecho, que sí hay unos esfuerzos importantes, pero que a veces ese tema del riesgo que muy claramente lo mencionaba Sandra y de ser un poco más arriesgados y por supuesto parte de ese riesgo es aportar recursos para ese desarrollo, se pueda jalonar más. Digamos que la inquietud es qué hacer para que esos empresarios ayuden a jalonar más ese proceso, que desde los, digamos, desde los cimientos de ese desarrollo científico estén articulados y no necesariamente al final de la cadena cuando ya alguien, y ese alguien es el Estado, termina jalonando alguna parte de ese desarrollo y no necesariamente la empresa.
me gustaría mirar esa reflexión de cada uno de ustedes. Sandra, si quieres. Gracias, doctora Lucía. Bueno, yo creo que algo que retomo que decía el doctor Germán y me parece importante es cuál es nuestra mirada hacia este nuevo plan de desarrollo, porque es ahí donde está el papel fundamental. Nosotros, y mirando también a lo que decía nuestro panelista anterior, Carlos, la prospectiva, nosotros tenemos que apuntarle a prospectiva, cuál es la visión que tenemos como país, dónde estamos apuntando en 20 años, 30 años, qué queremos de esta sociedad, pero sobre todo de la generación de la sociedad de conocimiento, porque es ahí donde realmente se está el cambio y dónde tenemos que apuntarle. Si estamos alineando agendas y en los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, nosotros tenemos que generar algo que son las líneas estratégicas en pro de la empresa. Y esas líneas estratégicas realmente están dadas hacia la investigación y hacia la innovación de frontera. ¿Dónde queremos realmente trascender? ¿Qué queremos que sea local, desde lo local, pero que tenga incidencia a nivel global? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner realmente el dedo en la llaga y como actores importantes. Nosotros tenemos hoy unos actores importantes como lo somos las universidades como un estamento educativo en el cual nosotros sí tenemos y somos los llamados a generar esa transformación de conocimiento, de pensamiento crítico de nuestros estudiantes, de mirar y evaluar el riesgo, pero también de enseñarlos a gestionar. Porque algo que nosotros nos hemos dado cuenta es por qué fracasan nuestros emprendedores, por esa gestión, porque realmente no solamente es el temor al fracaso, sino porque es la gestión en esa toma de decisiones. Pero también nosotros tenemos que ver cuál es el papel del Estado que hoy está en este plan de desarrollo y que lo que tú estás haciendo a través de estos paneles es esa reflexión. ¿Cuál es nuestro papel dentro de la sociedad? ¿Cómo debemos nosotros hoy involucrarnos con los inversionistas, con los empresarios? ¿Cuáles son las líneas atractivas en investigación que ellos necesitan y que realmente nosotros en esta tríada debemos proveer? Porque realmente es aquí donde nosotros tenemos que ver qué somos buenos para hacer como Colombia, hacia dónde debemos llevar las exportaciones, cómo debemos hoy canalizar realmente esos potenciales en Colombia para que nuestros empresarios y nuestros emprendedores realmente tengan canales no solamente positivos en innovación, porque hoy estamos haciéndolo hacia la tecnología, la investigación de frontera, pero los recursos naturales que tenemos nosotros, ¿hacia dónde están orientados? Eso que nosotros consideramos hoy de potencia y que realmente no hemos explorado otros canales de comercialización, de proveer a otras personas y a otras latitudes a nivel global, es a donde debemos apuntarle. Cómo los mecanismos que hoy tenemos para financiar estos centros de innovación realmente están dados y orientados, porque es aquí donde también debemos nosotros tener una línea de investigación clara y que nos permita en las líneas que están haciendo el plan de desarrollo poder tener unas proyecciones a largo plazo que permitan no solamente empezar las investigaciones, sino hacer toda la línea de crecimiento y expansión a nivel nacional e internacional, pero con una visibilidad y es de sostenibilidad. Porque lo que hoy nos representa para nosotros algo que sea de interés de pronto nacional y esté en un plan de desarrollo, desaparece inmediatamente en los próximos 10 años. ¿Y qué pasa con esas investigaciones? Se van perdiendo en el tiempo. Entonces, para nosotros es muy importante algo que nos decía el doctor Germán, alineemos agendas, seamos agendas competitivas, pero realmente que queden ancladas en los planes de desarrollo articuladas con la educación, que para nosotros es importante y que generen cambios en los estudiantes, que una vez el estudiante salga emprendedor, también salga tomador de decisiones, salga hoy con unas rupturas importantes de arriesgar. ¿En dónde? En el mercado internacional. A nosotros nos da miedo los mercados internacionales, nos da miedo la crisis, nos da miedo, obviamente, muchos temas que hoy a nuestros estudiantes dentro de los currículos los estamos formando para esto. Pero no solamente a nuestros estudiantes, sino a las empresas, porque esta ganar confianza en invertir en colombianos, en creer en esto, es algo que decía también Carlos y Germán. Qué tan importante es creer en esta industria, pero qué tanto es creer en algo y es construir valor en esta innovación tecnológica. Entonces, para mí sí es muy importante que podamos generar esto dentro de las agendas y que yo creo que escenarios como estos nos van a permitir derroteros importantes y sobre todo llevar líneas de acción muy palpables en los planes nacionales de desarrollo, que es, yo creo que es la punta de lanza que tenemos para alinear a las organizaciones, el sector gubernamental, a los empresarios, pero también a la academia, porque si nosotros nos orientamos a estas líneas de investigación, nuestros centros de innovación le van a apuntar a eso que necesitan los empresarios hoy. Muy bien, me haces referenciar muy rápidamente
y de alguna manera, lamentablemente, que en el plan de desarrollo actual que empieza la discusión y que justamente esperamos que con todos estos espacios de la sociedad civil se pueda reforzar y complementar la palabra sociedad y transformación de la sociedad en lo que compete a nuestro webinar, solamente está referenciada 2 veces en el plan, y la transformación de la sociedad asociada a cambio tecnológico únicamente, y en un solo artículo, y asociado a un tema eminentemente técnico. Creo que uno de los, para Carlos y Diego, que siempre están apoyándonos en todo este desarrollo del foro y del Congreso, creo que uno de los grandes puntos en los que podemos aportar en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo es ese propósito nacional frente a la ciencia, la educación y la transformación de la sociedad, que no está reflejado hoy en la propuesta de Plan de Desarrollo. Y también otro de los puntos que lo han planteado maravillosamente nuestros panelistas es cómo esa cuestión de las agendas, ese propósito y ese plan común en torno a la ciencia y la educación, para que podamos estar no solamente, y por supuesto porque nos corresponde aportar en el desarrollo local y regional, sino poder estar en grandes ligas, que lo planteaba Sandra al inicio, y es estar en esa frontera de la investigación, y sí lo podemos hacer, y se encuentra que sí hay esos espacios que se han construido muy difícilmente, pero se han construido. Entonces, me parece muy pertinente lo que has planteado, Sandra, y articulado a lo que planteaba Carlos y Germán. Germán. Sí, el mundo empresarial se enfrenta diariamente, el micro, el pequeño, el grande, el que tiene que enfrentar la realidad del mercado y mantenerse en él. El direccionamiento estratégico siempre soportado en capacidades de ejecución. Cualquier orientador de empresa, cualquier grupo que esté dirigiendo una empresa, se centra en el alto desempeño. El alto desempeño para valorar cómo se está ejecutando, para valorar el horizonte, el propósito, ese direccionamiento estratégico, actualizarlo, pero también para ver las capacidades que permiten ejecutar el qué, para lograr el cómo. No nos falta capacidad para definir el qué, nos falta nivel para ejecutar. Y ahí siempre hay un pedazo, un bloque, una distancia entre lo presupuestado y lo logrado. Entonces uno dice, ¿cómo encontramos la respuesta en este plan de desarrollo que busca una nueva manera de ver el desarrollo empresarial, la industrialización? Y es realmente articular el conocimiento, porque el mundo que denominan de alguna manera con variables y criterios desarrollados, se acostumbró a volvernos y nos acostumbró a volvernos consumidores. Entonces somos consumidores y por eso nos parecemos más a países que poca industria desarrollaron, a países que hacen industria y que desarrollan capacidades de producción. Tenemos que dejar de pensar, y eso es lo que muchos jóvenes desde diferentes universidades vienen trabajando, y el empresario que sobrevive, y es yo voy a proponer. Y en esa propuesta, hoy más que nunca se necesita el conocimiento científico. Para esa propuesta se necesita el conocimiento que permita encontrar nuevos caminos, porque somos muy dueños de nuestro parecer. El ego nos domina. El peor enemigo individual de cada uno de nosotros es nosotros mismos, con el ego. Y más si yo tengo una patente, más si se tienen patentes, más si se tienen conocimiento. La mayoría no, digamos, para no entrar en conflicto, por supuesto. Hay muchos, y los vivo y los conozco permanentemente, y trabajo con uno de ellos y con unos de ellos
que están es pensando en dar el conocimiento, de ver cómo se vuelve práctico. Y en este tema es muy importante hacer que el conocimiento aterrice a la agenda. Y siempre en las empresas decimos, es que su oferta está pensada desde la fábrica, no desde el mercado. Y en el conocimiento está gestado desde los laboratorios, de las instancias, y no desde el mercado. ¿Cuál es el mercado? El plan de desarrollo tiene que decir, ¿cuál es el mercado ansioso, necesitado del conocimiento científico? La empresa. Porque es una unidad muy cuestionada y muy mal hecha por muchos individualistas que no permitieron compartir el valor generado, sí, pero la empresa es una unidad de algo más de 200 años de historia que genera riqueza, y crear riqueza no es malo. Y a veces han interpretado que crear riqueza es malo. Hay que crear riquezas para compartir, y riqueza económica, social y ambiental, por supuesto, con esa visión de sostenibilidad. Entonces, el gran reto que tenemos es que el conocimiento no sea desde la oferta, sino desde la demanda. Y esa es la agenda que tenemos que entender. La agenda que, ¿dónde está la necesidad para ser mejor? No, que aquí, mire, aquí ya no produzca carros porque usted no puede producir carros. Y la verdad no está, oiga, sí, no somos buenos porque no somos competitivos. ¿Qué tenemos que producir? No, aplicaciones. Bueno, tenemos muchas iniciativas y el desarrollo de tecnologías exponenciales, como nos refería al principio Carlos, pues por supuesto hay unas grandes opciones. ¿Dónde está el volumen de empleo? Hoy tenemos una realidad como país con gran riqueza ambiental que hay que descifrar la forma de desarrollarla sostenible, de manera sostenible, equitativa, pero que por supuesto, y en alimentación, ¿dónde está el gran riesgo de la humanidad anunciado por Naciones Unidas de muchas décadas atrás? En la seguridad alimentaria. En la seguridad alimentaria. ¿Cómo están los paradigmas del productor agrícola que los ha creado las empresas? Hay que consumir mucho químico, mucho insecticida, eso sí, el suelo se va deteriorando. Entonces, cuando uno ve una capacidad y una posibilidad de territorio como el de Colombia, y este plan con la opción de hacerlo en la producción de alimentos, hoy muchos agricultores del Huila están entendiendo que es mejor exportar, que el valor que tiene su producto de unas pasifloras orgánicos es 3 veces, 2 veces, más veces de alto valor, de mejor valor que una tradicional, porque el mercado está privilegiando eso. Entonces yo creo que el contexto país donde podemos tener oportunidades de desarrollo, como es el tema ambiental, agrícola, donde el mundo va a tener problemas porque va a haber plata, pero no va a haber qué alimentos comprar. Y el tema de la seguridad alimentaria no es solamente en los países más pobres o en las zonas más pobres de Colombia, es en el mundo entero, pero particularmente en cómo Colombia puede ser parte de esa solución, cómo Latinoamérica es parte de esa solución. Los que nos han querido ubicar como solo consumidores, consuman que yo le produzco. No, ahorita tenemos la necesidad para enfrentar, y creo que un gran reto es pensar el conocimiento científico desde el mercado. ¿Cuál es el mercado? Las oportunidades que debemos tener. Y ahí hay una triada efectiva. Tengo un direccionamiento estratégico que me puede mostrar en qué sectores debo crecer y tengo oportunidad de crecer y ser competitivo, poder diferenciarme. Tengo unos procesos, un conocimiento y unas tecnologías que me permiten hacerlo, pero tengo un comportamiento, una cultura de articulación, de asociación generada en la confianza que me permite asumir y enfrentar unos retos de manera exitosa. Direccionamiento, procesos y comportamientos. Orientación, horizonte, forma de hacerlo y por supuesto cultura. Y ese es el punto que creo que también tiene que pensarse mucho de cara a este plan de desarrollo, desde la demanda, desde la necesidad donde se puede generar riqueza, e incluyo a esos sectores que se denominan micro y pequeños o medianos, que también generan una oportunidad importante en productividad y empleo.
que son muy importantes en nuestra estructura empresarial. Cuando uno mira datos, los micro y los pequeños empresarios son lo que tú mencionabas, casi el 40% de esa estructura empresarial. Germán, tocaste un tema fundamental y que estaba en las preguntas que planteamos alrededor del debate, y es para esa transformación de la sociedad, ¿cómo consideramos juega la transparencia desde lo ético y desde la participación ciudadana? En ese link ciencia, educación y transformación de la sociedad. Y lo tocaste cuando dices que uno de los ejes de esa triada es la cultura, la asociatividad, el comportamiento. Y lo ligo entonces a este tema de la transparencia, desde lo ético y desde la participación ciudadana. Lo tocaste y entonces te mando la pregunta. Pues hace poco me invitaron, yo he venido acompañando a un gremio en Colombia como administrador del Código de Ética. ACOVEDI es la Asociación Colombiana de Venta Directa. Más de 2.600.000 personas venden por este sistema. Y ahí existe una World Federation of Direct Selling, que es la Federación Mundial de Venta Directa, y me han invitado al board de ética que representando a Latinoamérica. Y el viernes pasado tuvimos una reunión y hemos querido llevar desde Colombia, bueno, desde LATAM, porque pues es el board global, una propuesta sobre este tema, porque nosotros creemos que todos los sectores ayudan a transformar la cultura empresarial. Esa cultura del atajo, como me decía un francés en algún momento, yo no he entendido, se casó con una colombiana, fue presidente de una farmacéutica y se casó con una colombiana, y entonces después de mucho tiempo me decía, yo no entiendo en Colombia ese dicho que si me das papaya yo te la parto, o sea que si yo me descuido tú te aprovechas de mí. Y un poco esos elementos que validan la agilidad, la viveza, ¿no? El atajo, pues al final nosotros planteábamos a este foro global que al final la ética es un asunto también individual de comportamientos que más allá de cualquier situación es de entender que hay unas reglas de juego que permiten un desarrollo sostenible. Si nosotros nos tuviéramos más conciencia de relaciones de largo plazo, yo no te hago daño, te cuido, te quiero cuidar, siempre, porque la relación es de largo plazo. Si yo sintiera que realizarme es contigo como cliente, como persona, como compañero, es satisfacerte plenamente, pues no voy a infringir una norma de comportamiento, no voy a infringir la confianza que me has dado, como lo decía Sandra al principio. Entonces, tal vez el tema de ética y en su misma circunstancia es que aceptar unas reglas de juego que son básicas, es que a nadie le deben reconocer de que es honesto, que es transparente. Es una función, es una connotación, consideración y comportamiento básico. No nos deben felicitar por hacer el trabajo que tengo que hacer o por ser un buen papá. Es lo mínimo. Que si me atreví a ser papá, pues tengo que ser un buen papá. Entonces, tal vez hay un gran reto, es que nosotros nos acostumbramos a que el mundo es consciente de lo que nos ven. ¿Y qué ven de nosotros? Los resultados y las acciones que yo hago para conseguir esos resultados. Pero no somos conscientes cuando tenemos y cuando necesitamos esa capacidad de autoexigencia, de autocrítica y de autoobservación para poder ser mejor de lo que genera y de lo que es invisible que nosotros no nos ven. De mí no ven las experiencias que yo he tenido en la vida, pero tampoco las creencias, los paradigmas que yo tengo. A mí mis creencias me generan continuamente y busco transformar los paradigmas y las creencias que yo tengo, porque desde las creencias que yo tengo, genero mis acciones que me llevan a los resultados. Entonces yo me juego entre lo que ven de mí
y lo que no ven de mí. Y si yo no soy capaz de mirarme al espejo íntegramente, pues no soy capaz de entender que hay unas causas de situaciones o que generan comportamientos no efectivos, interacciones no sanas con otros, no sostenibles. Y tal vez el gran reto en formación también, y esto es más del mundo de la psicología que desde el management siempre se observa, y es entender esos paradigmas que hemos consolidado como sociedad, pero esa capacidad de autoexigencia. En el comportamiento ético se juega mucho y hemos planteado crear siempre el modelo competitivo individual. Ese modelo que une mi horizonte con mis capacidades de actuar y mi forma de actuar. Y la autoexigencia, autocrítica y sobre todo el entender que no soy un producto terminado. Cuando yo hablé al principio de Executive Education, de formación directiva, lo digo en inglés que pena es porque al final es una categoría global, como hay una categoría de MBAs, o en Colombia hay especializaciones, en el mundo no se encuentra ese mundo, pero hay maestrías y hay una categoría de formación para quienes ya tienen experiencia de trabajo. Y en Colombia hay muchas experiencias de formación para el trabajo, pero en habilidades de dirección y en elementos de gestión directiva, que lo hace también ese micro y pequeño, pues hay mucho donde se trabaja y se debe crear conciencia de esa autoobservación y autocrítica para que se transformen comportamientos que van contra unas reglas de juego explícita o directamente compartidas. Y ese es un punto importante para todos, que nosotros entendamos que cada uno tiene una gestión para transformar primero, dirigirse a sí mismo, transformarse a sí mismo y no salir a predicarlo y hacer unas cosas diferentes a lo que se plantea. Y ese es un gran reto de cultura. Entonces, tal vez el tema de ética y de transparencia, de que todos aceptamos y estamos de acuerdo de la importancia de ello, es una práctica individual que con el ejemplo hacemos que el otro se transforme. ¿Cuántas personas en las familias transforman internamente a la familia por su comportamiento? Y esos comportamientos hacen que se inspiren unas formas de actuar diferentes. Y en el mundo empresarial se conoce. Hay una empresa que está en el mismo mercado, con las mismas situaciones que vive otra, pero una va a mejores resultados que otra. Recoge mejor el conocimiento científico, recoge, lee, estudia, somos muy activistas y tenemos que estar actuando, haciendo, ejecutando, pero no pensando y aprovechando el conocimiento. Eso es un tema cultural también. Entonces hay que recoger el conocimiento y yo tengo una obligación moral de hacerlo mejor y de desempeñarme lo máximo, pues por lo menos con mi familia. Y si uno lo extrapola y que esa obligación que yo tengo, por supuesto, de ser mejor, implica tener mayor disciplina, buscar más el conocimiento, interactuar de manera positiva con los otros, pues deja de ser discurso y pasa del diagnóstico a la acción individual. Creo que este es un tema donde la sociedad tiene que dejar ese paternalismo o esas posturas paternalistas de que tenemos que darlo todo sin pensar en los deberes que tenemos. Eso pasa en las empresas. En las empresas se lucha y se ve en las carreras directivas, en las carreras de diferentes niveles de gestión, cómo unos sobresalen porque tienen una autoexigencia clara, definida, y buscan conocimiento y con disciplina consiguen eso. Pero no podemos, y en ninguna organización que busca un mejor resultado de ninguna empresa está privilegiando al que no hace y al que no cumple con las reglas de juego de su empresa. Y como sociedad tenemos que buscar y luchar porque se cumplan unas reglas de juego que permiten un proceso productivo, sobre todo sostenible, permanente. Si pensamos en largo plazo, te cuido. Y esa es la idea, de vender un poco, de transmitir ese concepto de que soy responsable de que mañana, si estoy en una situación peor, de pronto tenga posibilidades de que alguien me dé la mano, porque también he contribuido a que el proceso que se da con otro le haya servido y para otros. Ese es un poco el punto que pensamos de que el comportamiento ético es un compromiso individual
y una oportunidad de jalonar en la transformación del otro. Estupendo. Importantísimo por muchas connotaciones, además hoy que estamos viviendo en nuestra Latinoamérica y es muy relevante esa mirada. Y me llama profundamente la atención, Germán, que eso lo estén trabajando tan fuertemente en los gremios y eso suena interesante apoyar la discusión en diferentes escenarios para resaltar y rescatar que lo están haciendo y la tarea que tenemos otros actores de la sociedad para seguirlo fortaleciendo. Sandra, cierro contigo con esta pregunta de la transparencia en lo ético y en la participación ciudadana frente a la ciencia, la educación y la transformación de la sociedad, para luego recoger yo las ideas fuerza y poder darle paso a nuestro director del foro y del congreso para el cierre. Sandra, gracias mil. No, bueno, a ustedes yo retomo algo que decía Germán y es muy importante y es cómo los gremios hoy ven algo y es el papel de la transparencia en esas acciones relevantes de desarrollo sostenible. Desde lo ético, hoy sí influye algo y es la reputación de cualquier organización en esa transparencia. Y yo creo que es algo que todos estamos cuidando desde lo organizacional, pero es un mecanismo que hoy nos permite anticiparnos a la crisis, de gestionar obviamente esa continuidad de las organizaciones, pero también desde las organizaciones ver cómo tenemos un compromiso y cómo nos involucramos hoy con algo que son los stakeholders y cómo este proceso de la transparencia y la ética realmente nos permite no solo generar confianza, sino generar valor agregado en todo el logro de los procesos que contribuyen a la sostenibilidad. Pero acá es importante algo que decía Germán, ¿cómo está mi transparencia y mi ética desde lo individual? ¿Cómo estoy yo realmente hoy como persona? Y es aquí donde las universidades y realmente todos los que le aportamos a la educación tenemos algo y es la formación en la ética. Pero esa ética no se va a sumar en lo corporativo si yo no la tengo desde lo profesional. Y es aquí donde entre nosotros, cada uno de los currículos, aportamos en esa formación ética y esa formación ética realmente es la medida en que permite establecer las acciones de credibilidad. ¿Qué hacen los actores claves de la sociedad en esa credibilidad? La coherencia es muy importante. Que lo que se diga se hace y obviamente es importante que la consistencia se genere en confianza. Entonces aquí la coherencia entre hacer, decir y actuar entra a ser un factor muy importante para ganar esa confianza y esa consistencia. Hay algo que realmente nosotros decimos y no podemos impartir ética y transparencia sino con el ejemplo. No hay otra forma de hacerlo. Yo no puedo decirle a otro que sea ético y transparente si yo no doy a través del ejemplo. Y esto es importantísimo. ¿Cuántos de nosotros no educamos a nuestros hijos? Y realmente es ponernos la mano en el corazón y decir, estoy haciéndolo ética y transparentemente, responsablemente, estoy haciendo coherentemente esto que digo entre lo que hago, lo que digo y cómo actúo. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacerlo por algo que decías tú y que muy coloquialmente lo decimos los colombianos, no dar papaya. Esto lo entendemos nosotros aquí, pero en un contexto coloquial. Pero ¿será que hoy, cuando lo pasamos a nuestra sociedad, es más, cuando lo pasamos a nuestra familia, qué estamos nosotros aportando desde nuestra familia a esa sociedad? ¿Qué es lo que nosotros y esos valores importantísimos le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos? Solamente se permea con el ejemplo. No hay otra forma de tener nosotros colombianos éticos y responsables que no sea con el ejemplo. Y realmente es aquí donde los procesos de transformación de la sociedad empiezan a generarse y a transfundirse realmente entre algo, las políticas, las acciones y los resultados. Yo puedo generar todas las políticas que permeen hoy toda la sociedad, todos los gobiernos, todo, y obviamente es en el materializar las acciones y en ver los resultados donde realmente esa coherencia y esa credibilidad empieza a tornarse. Porque si no lo hago a través de ello, pues realmente yo puedo hablar mucho aquí y decirles desde el currículo, la ética y la transparencia, pero si tú sales y ves que eso no es coherente con lo que te enseñaron, pues realmente es aquí donde se pierde ese hilo conductor. Y entonces es aquí donde las políticas, las acciones y los resultados realmente me generan mecanismos que me van a generar algo de manera gradual y es confianza, confianza en la sociedad,
confianza como actor activo en estos procesos de transformación. ¿Cuál es el actor activo? Cada uno de nosotros. Y obviamente nos compete a todos por igual tener esta coherencia, pero sobre todo involucrarnos con algo que es muy importante. Si yo soy ético, transparente, responsable entre lo que hago como participación ciudadana, realmente puedo aportar no solamente a mi familia como crecimiento colectivo, sino también a esta sociedad y por ende permear las organizaciones. Entonces aquí es muy importante que el hacer individual se convierta y se suma en un quehacer colectivo y que al hacer el quehacer colectivo nosotros estamos generando algo y es impacto. Yo no puedo, así como la corrupción se suma en un quehacer colectivo y genera un impacto negativo, también la transparencia, la ética puede generar ese impacto colectivo en esto que necesitamos, pero permeando algo tan importante como lo que hoy digo y es la familia, ese actor primario que nosotros tenemos, ese ejemplo que tenemos en la sociedad y que va sumando en las organizaciones, que va sumando en los entes gubernamentales, que nadie dijo que fuera fácil. Claro, es que lo más difícil es decir, actuar coherentemente, generar coherencia y credibilidad, eso es lo más difícil, pero que una vez se gana es la ganancia reputacional que usted tiene, individual, colectiva y organizacional. Entonces es aquí donde usted suma esos involucramientos y donde realmente nosotros consideramos que la transformación de la sociedad la tenemos que hacer individual, desde la familia y obviamente en esa coherencia desde las organizaciones, pero obviamente sumando en algo y es la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y obviamente lo que se obtiene posterior a esto. Sandra, muchas gracias. Germán me pidió un minutico. Germán, ¿querías decir algo, perdón? No, solo para el reto que enfrentamos de cara al plan de desarrollo y es de todos los participantes y todos los que podemos sentirnos participantes de esta construcción que viene y de los caminos que pueden llevar el mensaje a quienes toman la decisión final de aprobación del plan de desarrollo en una discusión, es entender lo que significa, lo que requerimos como sociedad, que es también activar más la intención de asociar conocimiento, actores y oportunidades. A crear esa asociación, no sentirnos tan individualistas, pensar desde el mercado de consumo del conocimiento y la educación, no desde la oferta, no desde la fábrica, no desde las instituciones que lo generan, sino desde la necesidad. Y qué importante con quienes han participado en su vida, entregando su vida en su proyecto de vida a formar a otros, a generar conocimiento, es que logren transmitirlo para que sea práctico y útil en el desarrollo. Muchas gracias. A Sandra, Germán y Carlos, mil gracias por esta participación. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer un resumen en unas ideas fuerzas de todo lo que ustedes aportaron y luego cedo la palabra a nuestro director Carlos Garzón para el cierre. Voy a empezar a decir que tenemos que reflexionar activamente en ese pensar para actuar sobre el escenario que habitamos y cómo contribuimos a los territorios desde la identificación de sus necesidades y demandas, pero que nunca perdamos esa visión de soluciones globales. Digamos, es ese reto de solucionar lo que tenemos que solucionar a nivel local, territorial, pero que nunca perdamos esa mirada global porque tenemos la capacidad. Formar para ofertar valor. Eso es supremamente importante porque esa oferta de valor es lo que yo ligaría a lo que planteó Germán acerca de la demanda, de esas necesidades que tenemos que desde ahí como sector público, como sector empresarial, como sector académico, poder jalonar y buscar esas interacciones positivas que decía también Germán. Creo que todos estamos de acuerdo acerca de esa cuestión de agendas y de esos acuerdos acerca de asociar más efectivamente, esa intención de asociar más efectivamente las necesidades con lo que tenemos que desarrollar.
Y por último, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa transparencia, con esos códigos de ética, con esa forma de actuar que nos permitan esa triada del desarrollo estratégico, ese direccionamiento estratégico de identificar esos sectores claves para el desarrollo y la transformación con los procesos, la tecnología, esa gestión del conocimiento y el comportamiento y la cultura de asociatividad que nos potencializa lo que planteaba desde el inicio que nos orienta la UNESCO y es la ciencia como la mayor empresa colectiva de la humanidad. Y cierro con una palabra hermosa que dijiste, Germán, y es te cuido. Muchas gracias, Carlos. Sigues tú, por favor. Bueno, primero que todo, agradecerle a nuestros tres panelistas, Sandra, Germán, bueno, Carlos, que ya no nos acompaña, y obviamente a nuestra moderadora del día de hoy, a Lucía y a Diego, por este webinar muy interesante. Los planteamientos que se están haciendo creo que nos van a servir precisamente en el Congreso para mirar efectivamente uno cómo logra tener un mejor relacionamiento desde la ciencia y la educación para aportar a la transformación de la sociedad. Yo creo que los elementos que ustedes están diciendo son absolutamente indispensables. Hay un elemento central que ustedes han venido trabajando y es efectivamente el relacionamiento de la ciencia y la educación con los sectores productivos, con los sectores sociales, y hay unos elementos que vamos a abordar en el eje temático integrador la próxima semana, que ya es en una semana estaremos en la Uniagustiniana en nuestro tercer Congreso Internacional, y es que la dimensión de lo que hoy significa la relación entre ciencia, educación y sociedad está atravesada por unos elementos que son, como dice su palabra, de carácter transversal. Entonces, claro, lo primero es, nosotros no hacemos educación por hacer educación. La educación no solamente tiene, digamos, como fin un proceso formativo, sino tiene como fin un proceso transformador de la sociedad. Y en ese sentido tenemos que buscar una mucha mejor articulación. Y este es un subtema de otros 5 subtemas que vamos a tratar en el eje integrador la próxima semana. Vamos a trabajar, por ejemplo, los temas de la descentralización, que son elementos hoy centrales. Hoy no podemos seguir pensando que la ciencia y la educación debe llegar a las grandes ciudades y a las zonas urbanas, sino que hay que hacer un esfuerzo como país para que la ciencia y la educación lleguen a los rincones más alejados del país. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad y una deuda histórica que se tiene con poblaciones que están apartadas y que están totalmente alejadas del acceso a la ciencia y la educación, pero totalmente marginadas de este proceso que nosotros venimos adelantando desde nuestras instituciones de educación. Entonces creo que ahí hay un elemento central. Los temas de la sostenibilidad ambiental, que hoy son no un tema de Colombia, son un tema del mundo, y en eso tenemos que hacer un aporte significativo. Entonces, claro, hoy tenemos un plan de desarrollo que tiene un foco en los temas de los cambios y de la gradualidad hacia energías limpias, hacia un medio ambiente de alguna manera protegido, y en ese sentido nosotros también tenemos desde la ciencia y la educación que hacer un aporte al cuidado del medio ambiente, a la sostenibilidad y una mirada mucho más amplia efectivamente de la sostenibilidad. En el webinar que hicimos sobre integración de América Latina y el Caribe plantearon un elemento central, y es que muchos de los países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, compartimos la Amazonía. Y la pregunta es, y desde las universidades, y desde la educación, y desde los centros de investigación, ¿qué estamos haciendo para aportar al cuidado de la Amazonía? Ahí hay un elemento central. Bueno, y el rol de la familia. Nosotros sí, y en eso siempre hemos estado absolutamente conscientes que el hecho de educador, me refiero siempre cuando habla Carlos Ballesteros desde Confenalpares, el hecho de educador es cómo la familia hace parte del hecho de educador. Cómo logramos que efectivamente logremos vincular a la familia dentro del proceso
de la educación y de la formación. ¿Sí? No es la familia que entrega a su muchacho al colegio, luego lo entrega a la educación superior, a la formación para el trabajo, y ustedes respondan por la formación del joven. No, hoy tenemos una responsabilidad grande de vincular a la familia dentro de ese proceso de la educación. Y lo vimos ahora con la pandemia. En la pandemia, afortunadamente, la familia volvió a adquirir el rol de participar en la educación, empezó a darse cuenta que era lo que el niño estaba o el muchacho estaba de alguna manera aprendiendo, cómo se estaba interrelacionando, y seguramente no había tenido esa dimensión, y el papel de la familia ahí es clave. Y obviamente pues otros elementos transversales como el tema de equidad, que es hoy fundamental, ese aporte a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y en ese sentido, por eso siempre abordamos un enfoque de cómo le aporta la ciencia y la educación al modelo de desarrollo. Si hoy queremos cambiar y transformar el modelo de desarrollo, solamente desde desde el conocimiento, desde lo que podamos hacer en nuestras instituciones, vamos a hacer un aporte significativo a ese modelo de desarrollo que queremos plantear como un modelo que garantice justicia social, que garantice equidad y que garantice de alguna manera una mayor posibilidad de mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos en el país. Y finalmente, pues elementos como la transparencia, el tema hoy de la ética en la ciencia y la ética en la educación. Entonces, miren la cantidad de elementos que nosotros tenemos en este ejercicio. Hemos tenido además una participación hoy increíble. Copamos totalmente la capacidad del Zoom para que ustedes vean que fue muy interesante este aporte. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el Congreso la próxima semana. A ti, Carlos y Diego, mil gracias también por todo el apoyo para poder desarrollar este webinar. Sandra, un abrazo grande. Germán, para ti un abrazo. Y mil gracias y nos vemos en 8 días en el foro. Un abrazo. Un abrazo para todos. Mil gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación tan especial. A ti, Germán, gracias. Un abrazo.